Ok. A ver, empieza si quieres, porque sobre todo para los que no pueden asistir, es muy interesante oírlo. Sí, Este, ok, por supuesto. mm, Bueno, en México en este momento hay un debate sobre la militarización. Este debate lo entablan y arranca pues por decisiones muy erradas del presidente López Obrador el año pasado y este año. Por ejemplo, el decreto que fue publicado el 11 de mayo, pues es un decreto muy desafortunado que nada más hizo ruido y que además no dice nada. Un decreto de una página, pues como se puede saber, no dice absolutamente nada. Y hay una idea falsa creada por los medios de comunicación, por periodistas que no conocen la situación de seguridad del país, sobre todo que no conocen la historia de que el país se está militarizando. Esa hipótesis es absolutamente falsa porque esa hipótesis de militarización del país, lo que hemos hecho los pocos que estudiamos a las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo con análisis históricos, es que el país está militarizado desde 1821. No es una cosa ni de ahorita, ni de Peña Nieto, ni de Felipe Calderón. Es una cosa desde 1821, las Fuerzas Armadas fueron las garantes de la seguridad pública del país y al 100% se encargaron de esa tarea en el ámbito rural. O sea, los campesinos solo conocen ejército para garantizar la seguridad en las zonas rurales. Y eso es obvio en el caso del estado de Guerrero y ustedes que están muy metidos con el tema de Ayotzinapa, ¿no? mm, En Ayotzinapa el ejército es el actor fundamental incluso de la vida política del Estado. Y entonces, cuando se habla, el observador militariza, bueno, ¿que militariza qué? Agrega militarización, vamos a llamarle, agrega la construcción de un aeropuerto, esto y lo otro, pero la militarización está presente cíclicamente en la historia mexicana. ¿Por qué? Pues porque los militares fueron los que escribieron las constituciones. Los militares se autoescribieron las leyes militares en la Constitución. Incluso uno de los presidentes más antimilitares de la historia de México, Venustiano Carranza, él le dejó a los generales de la Revolución que escribieran los capítulos correspondientes al ejército, los que tenían que ver con temas militares, con temas de seguridad, por ejemplo, el artículo 13, el artículo 29 de estado de excepción, y en el artículo 89 de la construcción de capacidades para el presidente, obviamente el presidente es el garante absoluto de las Fuerzas Armadas sin contrapesos en la Constitución de 1917 y esos contrapesos todavía no se construyen. O sea, el presidente dispone de las Fuerzas Armadas de forma absoluta sin tener que pedirle permiso al Congreso, sin tener que pedirle permiso a ningún órgano regulador, ni nada. Entonces, aquel presidente que quiera recurrir a las Fuerzas Armadas, como quiera, no está violando la Constitución. Díaz Ordaz no le pidió permiso a nadie para hacer lo que hizo en el 68. Cuando incluso para cosas buenas, por ejemplo, desplegar a las Fuerzas Armadas ante desastres naturales, tampoco tiene que pedirle a nadie. En 10 minutos el presidente dispone de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera tiene que pedirle permiso a una comisión de 4 diputados, ni los consulta, no les importa consultarlos, porque no están violando la Constitución, porque esos artículos constitucionales fueron escritas por las Fuerzas Armadas. Eso teóricamente es lo que se llama autonomía militar, que es la autorregulación de las Fuerzas Armadas sobre sus leyes y sobre sus presupuestos. Nadie vigila a las Fuerzas Armadas en el manejo de los presupuestos. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, nunca ha hecho ninguna investigación sobre el manejo del presupuesto en las Fuerzas Armadas. Nunca. Y nunca ningún militar ha sido castigado por mal manejo, por corrupción, en ninguna instancia judicial. Entonces, es muy interesante ver cómo se abren expedientes de todas las secretarías de Estado, hasta las más irrelevantes, para la revisión del manejo del presupuesto, y nunca se ha abierto una investigación del manejo del presupuesto en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de Defensa. Bueno, ¿esto qué ha llevado? A que los militares tienen una autocomplacencia para darse contratos a sí mismos para el manejo del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el ejército va a construir una unidad habitacional para que vivan los soldados en cualquier ciudad del país,
en Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, que fue la unidad habitacional fue el eje de el tema de lo del Chapo, de la que saliera el hijo del Chapo libre, porque fueron el hijo del Chapo pidió ser liberado y a cambio de que iban a agredir la unidad habitacional militar. Bueno, esas unidades habitacionales militares, los militares retirados o hijos de militares construyen empresas y son los miembros del Consejo de Administración de la empresa de la sociedad anónima y se dan los contratos a sí mismos para construir las casas. Entonces, con eso, pues obviamente el margen de ganancia se lo estipulan discrecionalmente, tales como quieran. Las compras de armas en el exterior, por ejemplo, desde hace 20 años hay un tremendo debate sobre las compras de armas a una empresa alemana. Y la investigación sobre compras con sobreprecio salió del Parlamento alemán, no de ninguna instancia mexicana de supervisión y de control. Y se hizo público porque diputados alemanes se lo dieron a periodistas alemanes para que investigaran a la empresa que le vendía armas a México y que además estaban violando disposiciones de derechos humanos. Entonces, el tema del presupuesto, el tema de los derechos humanos, una cosa son las investigaciones externas a derechos humanos. Y externas me refiero también a externas fuera del país. Y otra cosa son las investigaciones adentro del ejército sobre derechos humanos. Adentro del ejército las investigaciones no proceden, simplemente se entorpecen, no hay elementos. Y cuando se castiga a algún soldado por una investigación de violación de derechos humanos, sale libre, es muy poco castigado. Lo meten a una cárcel militar 6 meses, 1 año y sale. Eso, por ejemplo, pasó con los 14 soldados del escándalo de Tlatlaya en el estado de México, en la frontera con el estado de Guerrero y de Morelos, cuando se descubrió que habían matado a quemarropa a 9 personas. Entonces, fueron encarcelados y a los 6 meses todos estaban libres. Con Ayotzinapa pasó algo, y ustedes lo saben quizás mejor que yo, pasó algo más escandaloso todavía. El ejército estaba enterado de todos los movimientos, de todos los cuerpos policíacos, porque hay unos centros de comando multiinstitucionales. Y el ejército no hizo público nada de eso, y entonces el ejército aparece como alejado en responsabilidades. Vamos a suponer que el ejército no tiene responsabilidad directa, pero sí tiene responsabilidad por omisión. Por omisión por no actuar y por omisión por no informar. Seguramente a sus superiores sí lo informaron, pero nunca lo informaron a las instancias judiciales civiles. Entonces, los superiores de estos comandos militares que están informando, se resguarda la información y no se la entregan a la Procuraduría General de la República, no se la entregan a ningún juez, nada. Entonces, eso es lo que se llama autonomía. Entonces, la autonomía es política, es de derechos humanos, es financiera y es de gestión judicial. Por lo tanto, en México hay una investigación, perdón, ninguna investigación camina porque no hay el elemento legal para que camine. Todas las investigaciones sobre Ayotzinapa independientes, sobre todo la de la OEA, llega y dice, hay responsabilidades del ejército por lo menos por omisión, porque son agentes del Estado y está habiendo un crimen atroz en una ciudad y los responsables se escaparon y luego fue la investigación entorpeciéndose y los militares, si hicieron alguna declaración, fue a sus superiores, no fue a ninguna instancia judicial, nunca fue entrevistado una instancia militar por ninguna comisión investigadora porque lo impide este régimen de autonomía militar. Ahora, cuando se habla de militarización, los que defienden al ejército en la prensa, que son muchísimos, yo diría que el 90% de los que escriben del ejército lo defienden, hablan de que México es un país muy poco militarizado comparado con América Latina. Y eso es efectivo. Es un país muy poco militarizado por el equipo que tiene, es de muy baja calidad, de muy bajo precio, pero eso se debe a una razón. Las hipótesis de guerra del país no contemplan ningún confrontamiento con ninguna fuerza externa, ni con Estados Unidos, ni con Guatemala, ni con Cuba, ni con Colombia, ni con ningún actor externo, porque con todos hay buenas relaciones. Y aunque haya conflictos, no de ninguna manera escalan a la dimensión militar. Por lo tanto, el país está subequipado, subfinanciado en lo que respecta a equipo.
Entonces se dice, el gasto militar mexicano oscila entre el 0.5 y el 0.6% del Producto Interno Bruto, mientras que Colombia tiene el 3%, Uruguay el 2%, Chile el 7%. Entonces México es el país más desmilitarizado de América Latina en términos de calidad de armamento, pero es uno de los más militarizados de América Latina en términos de misiones de seguridad interna y en misiones políticas y la forma como el ejército maneja el uso de las leyes a su favor. Entonces, otro elemento que es el presupuestal salarial. El ejército mexicano, la última fase de militarización que empieza en el año 2008, se da de forma paralela y se encubre muy bien el dinero que van a recibir los oficiales militares por participar en la guerra contra el narcotráfico. Felipe Calderón y la gente en la Secretaría de Hacienda y en el propio ejército inventaron una modalidad muy exitosa para ellos, para sus intereses, para darle sobresueldos a los militares sin que nadie se entere. Y esta modalidad es con prestaciones sociales paralelas que nadie sabe cómo investigarlas, porque se quita el nombre del beneficiario, del coronel beneficiario, del general beneficiario, y entonces se traslada a familiares. El ejemplo más notorio es las becas para los hijos de los coroneles y de los generales en universidades privadas del país y del extranjero. Por ejemplo, a todos los coroneles y generales que tienen hijos para estudiar universidad, digo coroneles y generales porque cuando alguien llega a coronel a los 45 años apenas van a tener un hijo que empiece la universidad. Puede ser también tenientes coroneles que tuvieron hijos a los 16 años, 18 años, mayores, pero en general opera para coroneles y para generales. Entonces, por ejemplo, si un coronel gana 70,000 pesos al mes y le pagan la Universidad Iberoamericana a su hija, el ejército tiene que gastar 30,000 pesos al mes adicionales. Pero eso es con un hijo. Bueno, ¿qué pasa si el coronel tiene 3? Es superior el beneficio al salario. Y a eso hay que agregarle los créditos de casa que son casi regalados y los créditos de automóviles. En la vida militar se les permite tener 2 créditos de casa. Uno al inicio de la carrera de oficial, cuando tienen el rango de capitán primero, etcétera, etcétera, una casa modesta, y otra en el rango de coronel o general, y ahí es el crédito para una casa muy cara. El crédito más los créditos educativos, bueno, no son créditos, son las becas educativas a los hijos, comprometen al militar con la institución y están muy agradecidos con los beneficios que el Estado les da. Entonces, desde la época de Felipe Calderón, que es lo que yo llamo la última militarización, los militares son el componente del Estado, los integrantes del aparato del Estado mejor pagados de toda la administración pública. Mejor que los funcionarios de Pemex y mejor que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Porque tienen un sueldo doble. Por ejemplo, una vez yo dando clases en la Secretaría de Marina, había un capitán de navío que tenía 5 hijos en edad universitaria. Y cuando yo expuse esto ante ellos, se empezaron a reír. Yo les pregunté a ellos, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen un hijo? Levanten la mano. Pues ahí levantaron un hijo, pues 10. Voy a inventar números. ¿Cuántos tienen 2 hijos? 8. ¿Cuántos tienen 3 hijos? 5. Y entonces se empezaron a reír todos y dije, pregunte cuántos tienen 5 hijos. Bueno, ¿cuántos tienen 5 hijos? Alza la mano un capitán. Ese capitán recibía 3 veces su salario en becas para sus hijos en universidades privadas. ¿Cómo ese capitán no va a estar muy contento y apoyando al presidente, aunque lo mande a la primera línea de fuego a combatir al narcotráfico, aunque corra peligro su vida? Está arriesgando y está comprometiendo al futuro de toda su familia. Entonces, es una élite muy beneficiada. Y también, aquí pasemos al otro tema, el tema que creo que les interesa más a ustedes. Yo les estoy hablando de las relativizaciones del concepto de militarización. El país no está militarizado ahorita, está militarizado desde hace 200 años. Y la última ola de militarización es la que empezó Felipe Calderón. En la historia del país, completa, de 200 años, el gobierno menos militarizado de todos fue el de Miguel de la Madrid. ¿Qué quiere decir menos militarizado?
Cuando menos gobernadores fueron militares, menos jefes de policía de ciudades importantes fueron militares, menos jefes de seguridad pública de estados de la República fueron militares, menos funcionarios del país fueron militares. En los últimos 50 años, el gobierno más militarizado en términos políticos fue el de Vicente Fox, porque tenía 4 funcionarios militares en activo. El secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, que todos lo tienen. El procurador general de la República era militar en activo, Miguel Macedo el general Macedo de la Concha, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, que es un militar en activo que tiene rango ministerial. Entonces, el gobierno menos militar de los últimos 50 años fue Miguel de la Madrid, y el más militar fue Vicente Fox. En términos políticos, el gobierno de Zedillo también tuvo poca influencia en militares y él se enfrentó fuerte con un gobernador militar, con Jorge Carrillo Lea, entraron en un enfrentamiento fuerte. Entonces el gobierno de Zedillo decidió sacar a todos los militares de puestos de gobernador, de diputado, etcétera. A los que eran gobernadores les dijo muchas gracias, si sales bien, pues sal por proyecto electoral, y si no, pues te armo ahí cualquier caso para que tú te veas hostigado y incluso renuncies. Jorge Carrillo Lea estiró su puesto hasta la elección, pero le cortaron fondos federales, etcétera, etcétera, por un conflicto fuerte por el tema de secuestros en el estado de Morelos, que no podía controlar el gobernador. Entonces, la presencia militar en puestos muy importantes en la administración pública es uno de los indicadores de militarización que en México sí se toma mucho en cuenta para eso. Es como en ese momento del gobierno de Bolsonaro en su gabinete en Brasil. El gobierno de Bolsonaro, hasta el secretario de Salud y los 15 funcionarios más importantes del Ministerio de Salud son militares. Y además no solo eso, militares que no sabían nada de salud pública. Bueno, ese ya es la exageración máxima de un gobierno militar, de un gobierno civil militarizado. En México no llegaría tanto el gobierno, digo, espero que alguna vez no se les ocurra poner un doctor militar del ministro de Salud porque sería el colmo. Bueno, pero en Brasil, que se supone que la democracia tiene para muchas cosas más avance que en México, pues este presidente pues la tiene súper militarizado. Ahora, el López Obrador, para hablar de la coyuntura, la militarización se observa por la ampliación de misiones, sobre todo las de obra pública, como el aeropuerto, y también, por ejemplo, la construcción de obra civil, como los bancos, etcétera, etcétera, y la cosa política. López Obrador está silenciosamente obstaculizando todas las instancias gestoras y de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. El tema de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. Las mujeres, que también tienen que ver de forma indirecta mucho con cosas de militares. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, el gobierno del presidente López Obrador lo tiene congelado. A él no le gusta que vayan a criticar a su gobierno con derechos humanos. Está negando entrevistas a visitantes de Amnistía Internacional, de America's Watch, etcétera. Simplemente dice, no, yo con eso no me entrevisto. Y le dice a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni los busques ni que te busquen, y si te buscan ni les contestes el teléfono. Eso solo vienen a hablar mal del gobierno de México porque son neoliberales. Llegó a decir el gobierno de López Obrador, no fue, pero fue de parte de la Secretaría de Gobernación, que Amnistía Internacional era una agrupación pagada por el gran capital transnacional inglés con intereses en México, las empresas inglesas con intereses en México. Y como para ahí alguien averiguó que la empresa Rover de automóviles le daba dinero a Amnistía Internacional en el mundo en general, porque tiene su sede en Londres, pues que la empresa Rover entonces estaba manipulando las visitas de Amnistía Internacional porque quiere poner una planta de producción de automóviles en México. O sea, a ese punto llegan los argumentos. Entonces, y que America's Watch está dirigida pues, por latinoamericanos ultraizquierdistas que solo quieren molestar con el tema de derechos humanos como José Miguel Vivanco. Entonces, las agrupaciones defensoras de los derechos humanos en México están viviendo un momento muy difícil, quizás el más difícil desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pero en el periodo de Carlos Salinas de Gortari el narcotráfico estaba bajo control, entonces no había la violencia del narco que se observa desde el 2006, 2007, 2008. Y, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos no está hostigada,
vamos a decir que no hostigan directamente a nadie, los congelan con presupuesto, con acceso a información, le dicen a los funcionarios públicos que no se vinculen con ellos, que castigan al funcionario público que se enteran que suelta información. Hace 2 meses hubo una gran crisis en la Secretaría de Seguridad Pública porque el encargado de la información de los homicidios y todo esto, David Pérez, pues era del medio académico, había vivido en Inglaterra mucho tiempo y estaba pasando información a amigos, entre ellos yo soy su amigo, y le dijeron, si vuelves a dar la información por internet, etcétera, a gente civil, te vamos a poner, no lo van a correr, le van a hacer un juicio de responsabilidad estatal por uso indebido de recursos del Estado. Entonces él finalmente tuvo un problema tremendo de coronavirus, él fue infectado, salió de circulación un mes, cuando regresó al trabajo su jefe le dijo que no lo quería ver ahí porque él era el responsable de que se podía contaminar toda la oficina y lo mandó a su casa. No lo han podido correr porque le dio coronavirus, pero está en el limbo y ya le dijeron que hasta diciembre va a tener trabajo y que funcione en su casa en el internet, con el internet. Entonces, en otras palabras, le están diciendo, te vamos a pagar tu salario, te pagamos tu aguinaldo y no armes líos y sigues siendo funcionario público, así es que no puedes hablar ni dar información. Y no va a su oficina, por lo tanto, lo que hacen en su oficina, él ya ni lo sabe, que es la producción de las estadísticas de homicidios y violencia estado por estado, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte al gobierno del presidente Calderón le importa muy poco. Y finalmente, finalizo esto para entrar con un diálogo con ustedes. Si tú no puedes hablar, pues podemos hacerlo por el web, nada más haznos una seña y atendemos el web. Pero ¿qué puede pasar entonces? Que se congelan todos los organismos defensores de los derechos humanos, se congela la prensa de oposición, no hay testimonios directos de amenazas a periodistas por funcionarios públicos, pero sí hay evidencia de actos hostiles fiscales hacia los dueños de medios de comunicación o de negociaciones con los dueños de comunicación para que los medios de comunicación se silencien para muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Los lugares de México donde el coronavirus está, pero a todo lo que da, o sea, la zona roja, como dicen en Nueva York, ¿no? En la zona cero del país es Iztapalapa, Ciudad de Nezahualcóyotl y Ecatepec. No hay ninguna información en ningún medio de comunicación televisivo y radio con información de Iztapalapa, Ecatepec y Ciudad Neza. Las televisoras no mandan reporteros allá. Los hospitales están completamente cerrados a la prensa. Los doctores están amenazados de dar información a periodistas de lo que pasa en sus hospitales. Entonces, es la zona cero. Todo el mundo sabe que ahí suceden cosas. Pasó el tremendo escándalo de Iztapalapa. El tremendo escándalo de Iztapalapa es la colonia Pensil, la calle 57, que está atrás de la central de abastos, donde de forma totalmente irresponsable el gobierno pues deja que la gente haga lo que quiera. Bueno, hubo una fiesta en esa famosa calle popular, a estilo de las fiestas populares. Nadie la impidió. Cerraron la calle, le pusieron una lona, contrataron tambora, contrataron mariachi, todo eso, unos 15 años. 40 infectados de la calle 57. Reportajes sobre eso que tienen prohibido ir los periodistas ahí. La calle está vigilada con patrullas. Nadie puede entrar a preguntar a los vecinos qué pasó ahí. Y ningún periódico se atreve porque se mete en problemas con su director, incluidos periódicos como La Jornada, El Reforma, etcétera. Decir, mira, no queremos problemas, ya más problemas con el gobierno. Así es que y van e intentan ver quiénes son los vecinos y le pueden platicar algo de la famosa fiesta. Y está cerrada la calle como si fuera un búnker bloqueado por la policía. Entonces, sí hay una censura, etcétera, y lo que hace el presidente es pactar con los medios importantes, digamos que beneficios medio fiscales, a cambio de que tú te portes bien conmigo con lo que dices, y la prueba más importante, pues obviamente es TV Azteca. TV Azteca es la impulsora principal de la apertura de la economía del país, aún con muchos enfermos. Porque esa es la tesis de Ricardo Salinas Pliego, y Ricardo Salinas Pliego es
empresario de las comunicaciones más amigo del presidente. Entonces, la prensa es libre, los reporteros, sobre todo los columnistas, los reporteros están más censurados por sus jefes, los columnistas sí escriben lo que quieren, pero la prensa escrita llega a muy pocas personas. Los lectores de prensa escrita en todo México son menos que los lectores del periódico New York Times en Nueva York. Así de fácil. Entonces, y luego también hay prensa escrita muy crítica, muy buena, muy irresponsable, que no quiere tener impacto de masas, digámoslo así. A mí me da vergüenza lo que pasa con dos de los mejores periódicos del país, el Universal y el Reforma. Tú puedes leer lo que hay ahí, pero no puedes ni imprimir, ni guardar en computadora, ni nada. Entonces, eso es una vergüenza. Está como pasó con el periódico El País, que le pusieron costo a la inscripción para poder verlo por internet, y lo que le pasó al País en España es que las consultas por internet bajaron al mínimo de los 10 periódicos más de mayor circulación de España, porque nadie lo leía, porque nadie podía leerlo. Si querías leerlo, tienes que ir a comprarlo a la esquina. Si yo quiero recortar un artículo de Héctor de Mauleón, por ejemplo, tengo que ir a comprar el Universal y recortar el artículo. Entonces, es ridículo también la autocensura que se ponen los medios para eso. Y luego hay otro problema, que es la irresponsabilidad, pero esa nadie la puede controlar porque eso es un fenómeno mundial, de las redes sociales. Inventan lo que quieren. Dicen lo que quieren, pero eso no se puede parar. Pero eso es alimentado por los rumores del presidente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, no les voy a decir el nombre. Yo soy muy amigo de un conductor de noticias de televisión, pero muy amigo desde hace mucho tiempo. Y él me comentó que le dijo su jefe que por favor, no dijeran nada de las mascarillas que tiene que tener el presidente, porque el premio Nobel de Química, Mario Molina, hace 4 días dijo que el presidente era un irresponsable y que debería dar el ejemplo a la población y ponerse mascarilla en la televisión, y en lo mismo Gatell. Les prohibieron sacar la imagen del científico Mario Molina, solo porque estaba criticando al presidente porque no se ponía mascarilla, y a Gatell también. Y hay críticas muy grandes al señor Gatell porque él dice, lávate las manos. La mitad de México no tiene agua potable. Quédate en tu casa. La mitad de México vive en cuartos de 4x4. Pero no les dice, usa mascarilla o usar la mascarilla para que se protejan. Entonces, Mario Molina dijo en su famosísima conferencia de prensa que circula en YouTube, todo el medio más seguro para en un país que tiene economía abierta con el coronavirus es la mascarilla. Le sugiero al presidente que le dé el ejemplo a la población, le sugiero al señor Gatell que no solo ande diciendo que se lave la gente las manos porque ni agua tiene, y que se queden en su casa donde no caben, sino que se pongan mascarilla. O los gobiernos responsables lo que hacen es distribuir mascarillas en los transportes públicos, en las entradas de los metros, etcétera, etcétera, que al final de cuentas tampoco es que sean tan caras. Bueno, esos incidentes de prohibir que salga cierta información de cierta persona que dice algo porque está en contra de la línea del presidente, es lo que se llama un poco la censura blanda. No es un hostigamiento a ese señor, no es nada hacia un científico, sino simplemente es callarlo, que no se divulgue lo que ande diciendo. Y así es la situación que estamos viviendo. Ahora, para finalizar y ya entrar en un diálogo con ustedes, pues yo no sé qué va a pasar con los derechos humanos en México ni con la condición de violencia. La condición de violencia está muy fuerte. Han subido antes del COVID, estábamos en enero y febrero en las tasas más altas de homicidios de la historia del último ciclo de militarización desde el 2008. Han seguido dándose. Ayer mataron a un juez federal en Colima, cosa que no había sucedido desde hace 5 años. Así de impunes y que se sienten seguros de hacer lo que quieren están los carteles del narcotráfico, porque saben que nadie les hace una investigación seria. Un juez que castigó al Menchito y que firmó la orden de extradición para Estados Unidos fue asesinado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué hace un juez federal que enjuició a ese muchacho criminal en Jalisco? ¿Qué hace en Colima, viviendo sin seguridad en Colima con su mujer? Es una irresponsabilidad del gobierno. Un juez federal que firma una extradición de un criminal tan fuerte tiene que trasladar a ese juez a un lugar seguro. Lo debió de ver en vez de trasladarlo a Colima, que es la boca
del cartel de Jalisco, lo debió haber mandado a la Ciudad de México y alquilarle, bueno, ayudarle a pagar el alquiler de una casa mientras se enfrían las cosas en Jalisco, en Colima, en Nayarit, etcétera. Pero lo mandan a un estado dominado por el cartel de Jalisco, lo matan, se vengan. Entonces es una gran irresponsabilidad todo lo que está haciendo este gobierno en materia de seguridad. Y ahora viene la inseguridad COVID. La inseguridad COVID ya se observa en la ciudad, no tiene nada que ver con los homicidios ni con el crimen organizado. Tiene que ver, producto del desempleo, producto de la pobreza, el robo común y corriente en las calles. Y ya todo mundo sale sin tarjetas de crédito en la cartera. A la gente le están arrebatando las bolsas de los mercados y del supermercado en las calles, cosa que no sucedía. Pero por hambre, es el robo por hambre, el robo común y corriente por hambre. El problema es que si tú haces una resistencia, te clavan un cuchillo en el estómago, un raterito de 16 años con su amigo. Está empezando a darse eso. Y lo que va a suceder es que también mucha gente va a salir con un cuchillo por si se te acerca un niño de 16 años con cuchillo y ahí el que tenga más fuerzas pues le va a clavar el cuchillo al otro. Entonces, se viene una ola de crimen común por hambre, por desempleo. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Cada quien como pueda, cerrando bien el coche, no llevando tarjetas de crédito. Ahora, si no llevas una tarjeta de crédito y los criminales son dos medio organizados y medio profesionales, entonces te pueden lastimar por no llevar tarjeta de crédito para no ir al cajero a sacar 1,000 pesos. Entonces necesitas llevar por lo menos 500 pesos para darle gusto al que te está robando y si no te va a clavar un cuchillo. Entonces, eso se va a agregar a la descomposición social que produce la violencia, el crimen, los homicidios y el crimen organizado, que lo vamos a empezar a ver y se va a ver en los próximos meses. Entonces, concluyendo, la militarización no es nueva. Los periodistas que critican al observador de militarizar al país, no tienen ni idea de lo que están diciendo, que esto es un fenómeno largo, histórico. No es sus decretos no tienen ni sustancia, ni dicen nada. La creación de la Guardia Nacional es el reconocimiento de que los militares se dedican a la seguridad interna y simplemente crean un cuerpo igualito con los mismos salarios, los manuales de uso de la fuerza, etcétera, que el ejército simplemente reconoce lo que hacían siempre, pues es la seguridad pública. La Guardia Nacional no se está metiendo a combatir el crimen organizado, es preventiva y de resguardo de seguridad pública. Hace lo que estaba haciendo el ejército antes, solo que con el nombre de Guardia Nacional. Hasta es mejor, por lo menos son sinceros en el nombre. No están defendiendo al país, están defendiendo la seguridad pública. Entonces, pues con esto dejo las palabras para que ustedes puedan también darme sus ideas y interactuar con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Raúl, por todas estas informaciones. ¿Y quién quiere empezar con alguna pregunta? ¿Quién dice yo? Yanica, ¿no? El micrófono. Micrófono. Hola, buenas tardes. Yo llegué un poquito tarde a la plática, disculpen. Sí. Pero hola Raúl, muchas gracias por este panorama. A mí, bueno, siento que más que una pregunta es como un comentario, ¿no? Porque, pues, yo estuve en la primera charla y siento que de repente como que hay también, o sea, me interesaría saber cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, ahora que nos comentas esto de que está habiendo como una censura muy fuerte en medios grandes, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, que estamos fuera, ¿cuáles dirías tú que son como los medios que sí podemos consultar o en dónde sí podemos leer? Porque también lo que veo, por ejemplo, es que ha habido también muchos comentarios con TV Azteca que, pues, se van como que al otro lado, ¿no? O sea, un poco en aras de la libertad de expresión, pues también, al menos lo que nosotros leemos aquí es que, pues también dan información que es desvirtuada o que es,
pues no del todo cierta, ¿no? Entonces, de repente nosotros acá lo que nos vemos es como que no sabemos dónde consultar o a quién creerle, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario y mi pregunta. Tal vez eso podemos comenzar a platicar. Mira, Antes de que contestes, Saúl, antes de que contestes, ¿alguien más quiere preguntar? Porque yo también tengo una pregunta, ¿no? Para juntar varias preguntas. Bueno, en mi caso yo quería preguntarte concretamente, ¿qué significa que se supone el decreto, o sea, la legitimación de que el ejército cumpla tareas de seguridad en la calle, que tanto se le ha achacado como la militarización de López Obrador, que fue una cosa que quiso hacer el presidente anterior y que no pudo y que ahora lo está haciendo? ¿No hay ningún cambio, dices tú, o tiene algún significado esa como legitimización de este tipo de tareas? Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, voy a empezar por esta segunda. Mira, el ejército en el periodo de Peña Nieto se superempoderó políticamente. Y además los militares habían sido muy inteligentes, los militares, en términos de comunicación política, donde la comunicación política de ellos era cero. O sea, nunca los secretarios de la Defensa Nacional daban una sola conferencia de prensa, nunca, no. Por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón, el general Guillermo Galván, no te puedes ni siquiera molestar en buscar en internet qué dijo, porque nunca dijo nada. En los días del ejército, los niños héroes, todo eso, puras efemérides históricas, ¿no? Los héroes que en 1847 defendieron la patria y el castillo de Chapultepec, cosas así. Y a lo mucho llegan hasta la Revolución Mexicana, pero nunca dijeron cosas de actuales. Los secretarios de Marina son mucho más profesionales, no dicen nada, 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 nada. El general Cienfuegos, en cambio, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, tenía un virus en la boca, parecido al coronavirus, pero para exhalar. Y se enojaba cuando alguien hablaba mal del ejército. Entonces, él, por ejemplo, era muy dado de cuando salía de hablar con el presidente o en cualquier ceremonia social que va acompañando al presidente a cualquier cosa, los periodistas le preguntaban, oiga, ¿qué pasó usted? ¿Qué opina de Ayotzinapa? No, que son una bola de asesinos que están mintiendo, la comisión esa de la OEA está vendida, no sé qué. Hablaba mucho. Hay una famosa conferencia de prensa banquetera del general Cienfuegos el 7 de diciembre del año 2017, donde dijo hasta la despedida de todo mundo, no se quedó callado. Dijo que todos los gobernadores eran unos corruptos y que eso favorecía el narcotráfico. Que todos los presidentes municipales eran unos corruptos y que solo querían el puesto para robarse el dinero y que la mitad de ellos estaban vinculados con el narcotráfico y que a él le constaba por inteligencia militar. Que todos los diputados son unos politiqueros que no les importa nada más que sus intereses personales. Que todos los partidos políticos están llenos de inútiles y de corruptos. O sea, barrió con todos, excepto el ejército. Ahí sí no dijo nada. El ejército es la institución más sólida, honesta, trabajadora, que no tiene sindicato, que no hace huelgas y que solo responde a la patria, que todos aman a la patria, que se dan la vida por la patria. Entonces, esa percepción que dio el general Cienfuegos es la que prevalece en la mente de ellos por doctrina. Ellos se creen ese discurso. Pero también tienen total impunidad, entonces hacen lo que quieren. Ellos creen que les dan el dinero y como ellos se autodefinen como honestos, hacen lo que quieren con el dinero. Para ellos es honestos crear una empresa y que construya las casas militares. Y nadie cuestiona eso. O sea, y nadie tiene por qué cuestionar eso. Si una empresa civil se cobra el 30% de ganancias porque es compadre del presidente y le da un dinero al presidente, bueno, pues los militares, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? Es el modus operandi de cómo el Estado hace obra. Entonces, ellos tienen esa percepción. Ahora bien, el general Cienfuegos intentó y lo logró hacer la ley de seguridad interna, que era una ley casi dictatorial. O sea, el ejército es ministerio público, nadie puede enjuiciar militares. Si es en caliente capturando criminales o si matan a alguien, ellos están cumpliendo una misión, no pueden enjuiciar, no pueden irse a la cárcel, etcétera, etcétera. La ley de seguridad pública es una aberración jurídica en democracia.
Y además hay un argentino que hizo una comparación muy interesante de la ley de seguridad interna del general Cienfuegos con la ley de seguridad interna del general Videla de Argentina después del golpe de Estado en 1977, y hay párrafos copiados. Que en estado de conmoción y en estado de sitio, cuando el ejército está haciendo operaciones contra criminales, no se le puede enjuiciar a un militar que está cumpliendo órdenes y casi pues, tiene derecho a matar, torturar y hacer lo que quiera con tal de cumplir su misión. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, que también está extremadísimamente politizada, no le había dado el aval a la Ley de Seguridad Interna, y la Ley de Seguridad Interna fue aprobada, está publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero nunca se implementó, porque la Suprema Corte de Justicia en el año de la campaña electoral, en 2018, tenía pendiente la resolución. Cuando gana AMLO, la echa para atrás, porque AMLO en campaña era el AMLO número... Hay 3 AMLOs frente a los militares. AMLO 1 en campaña, AMLO 2 en la transición, de julio a noviembre, y AMLO 3 como presidente. Frente a los militares, en cada una de esas 3 etapas tiene sus propias particularidades. El AMLO 1 de la campaña dijo de los militares hasta de lo que se iban a morir vivos, que eran unos violadores a los derechos humanos, que eran igual de corruptos que la mafia en el poder, porque estaba muy enfrentado él al general Cienfuegos, porque el general Cienfuegos, cada vez que AMLO decía algo de los militares, el general le contestaba, cosa que es un error porque los militares no deben deliberar en ninguna parte del mundo, simplemente quedarse callados. El general decía, es que ese candidato, hay un candidato a la presidencia que no le gusta el ejército, nos acusa de violadores de derechos humanos y no lo somos, él está equivocado. Se la pasaba increpando a AMLO, y era un diálogo, parecía que entre López Obrador y Cienfuegos en campaña. El 2 de julio empezó la operación cicatriz de AMLO con él, y entonces parecía que se empezaban a llevar bien. Pero AMLO, para darle un golpe al general Cienfuegos, negoció con la Suprema Corte de Justicia para derogar la Ley de Seguridad Interior. Y entonces, ¿por qué es muy importante en su gabinete una persona que parece ser que no gobierna nada, que no hace nada, que es la ministra Olga Sánchez? Porque es el puente de comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para él es muy importante esa señora, porque esa señora tiene muy controlada la Suprema Corte de Justicia, porque es amiga de todos ellos. Y entonces, eso ha hecho que la Suprema Corte se haya vuelto muy rápido pro AMLO en muchísimas resoluciones, pero principalmente la primera fue derogar la Ley de Seguridad Interna. Entonces, viene luego la Ley de la Guardia Nacional y la polémica era la policía, ¿qué hacer con la policía? Se violaron muchos derechos humanos de los policías expulsados y bajó la cobertura del país de vigilancia policíaca, sobre todo de autopistas y fronteras, y por eso también aumentó mucho el crimen organizado en homicidios, porque la policía se desactivó. Es como quitar a alguien de una vez de un esfuerzo anticrimen. Y como lógicamente todos los analistas dicen, no todos los policías federales eran corruptos, como dice el presidente, y sí tenían algunos una labor, que había algunos corruptos, pues sí, pero también hay generales corruptos. Entonces, la desactivación de la policía benefició el crimen. Y luego vino la misión migración. El control de la migración en el sur del país derivó a la vigilancia de las carreteras del sur del país hacia el sur, sobre todo en el embudo que se da en el istmo de Tehuantepec, la autopista que viene de Chiapas con la autopista que viene de Quintana Roo, se cruzan en el sur de Veracruz y ahí ya se desprenden las autopistas que van hacia la Ciudad de México y hacia el norte del país. Ahí está el embudo migratorio, pero ahí fue muy fuerte la vigilancia militar de la Marina, del Ejército, de las policías municipales, de las policías estatales. Se descuidó y se dejó muy vacío de cobertura militar y policíaca Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Baja California. En otras palabras, los narcos estaban en su mejor momento porque nadie los controlaba y nadie los vigilaba. Entonces, esto llevó al empoderamiento de los narcos y al incidente del 17 de octubre del año pasado en Culiacán, donde de forma inaudita se hace una negociación entre el ejército y el cartel de Sinaloa. El ejército le pide al presidente que tienen que soltar al hijo del Chapo Guzmán porque el cartel de Sinaloa está amenazando con ir por las esposas y los hijos de los militares al cuartel. Y lo sueltan.
Y entonces de ahí viene toda la polémica de que AMLO hasta se hizo amigo de la mamá del Chapo, cosa que parece ser cierto, porque pues se bajó a saludar a la señora. La señora no tuvo que bajarse del coche, él tuvo que bajarse del carro y ir a saludarla. Entonces eso causó mucha indignación, ¿no? Entonces, los narcotraficantes están en un buen momento porque no tienen casi nada de presión del gobierno. Entonces, los homicidios han subido porque ellos están haciendo lo que quieren en lo que se llama el ajusticiamiento de rivales o de funcionarios del gobierno como el juez. Entonces, si el cártel de Sinaloa tiene una deuda pendiente con un narco del cártel de Jalisco, vamos a decir, en el sur de Jalisco, pues va y lo busca y se lo echa y está impune, puede circular, puede llevar armas, puede hacer esto. Y el cartel de Jalisco igual, y los Zetas igual, y el cartel del Golfo igual. Entonces están en el mejor momento porque tienen mucha libertad de acción. Tanta libertad de acción que se atreven ya a atacar a un juez federal. Este es el segundo en 30 años de historia. Entonces están elevando su capacidad de fuego, vamos a llamarle así, hacia el Estado, porque pues, el juez al final de cuentas representa al Estado, porque no hay inteligencia sobre ellos, no hay acción policíaca sobre ellos, no hay acción militar directa sobre ellos. La Guardia Nacional no está con la misión de combatir el crimen organizado. Entonces, esa sería mi respuesta. Pero vamos a lo de la prensa. O sea, si tú me dices, lo que yo te puedo decir es que no debes de ver, o si lo ves, no les creas tanto. Las televisoras es para el consumo masivo. Ellas están hechas para la transmisión hacia el 100% de la población. O sea, tú no eres el 100% de la población, tú eres una mexicana con conocimiento, con estudios de posgrado, etcétera, etcétera, que vive en otro país. Hacia ti no va dirigida ese mensaje. Por lo tanto, ¿qué tienes que leer? Otra cosa que no tienes que leer ni hacerles caso, porque además es una perdedera de tiempo, es a las redes sociales. Eso sí es veneno puro, porque no sabes ni qué es verdadero, ni qué no es verdadero, ni confunde mucho. Entonces, el Universal es un buen periódico, hasta el Excelsior es un buen periódico que era muy progubernamental en la época de Peña Nieto. La Razón es un periódico de ultraderecha pagado por grupos empresariales, yo ni lo leo ni lo leería. La Jornada es un periódico de más izquierda, pero ahí hay que saber escoger a los columnistas, hay buenos columnistas, etcétera. El Reforma, algunos columnistas son muy buenos, pero pues no se puede leer completo porque pues, te lo impide el web. El Universal igual, lo puedes leer, pero no puedes imprimir nada ni guardar nada. Entonces, el Economista es muy bueno para cosas de economía, el Financiero es muy bueno para cosas financieras, y hay algunas páginas web, algunos periódicos digitales muy buenos. Por ejemplo, está Sin Embargo, es un periódico muy bueno. Animal Político es periodismo de investigación muy bueno. Proceso, a pesar de todo, sigue siendo un muy buen medio. Entonces, yo me iría por la prensa escrita, calificada y reconocida. Por eso me iría. Pero tú misma tienes que hacer tu selección de analistas, ¿no? Los que te gustan. Yo te puedo decir los que a mí me caen bien y los que me caen mal. Digo, yo no le haría caso a 5 anti-AMLO que lo hacen con sangre, sudor y lágrimas, pero porque les quitaron los dinerales que les pagaba la presidencia el sexenio pasado. Y algunos son burdos anti-AMLO, ¿no? Digo, te puedo decir quién. Hugo Iriart, por ejemplo. Pablo Iriart, perdón. O sea, es nefasto. Y así, ¿no? Pero López Dóriga era el periodista mejor pagado de los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo puedes confiar en lo que dice López Dóriga? Yo no confío en lo que ni lo leo. Entonces, él recibía millones, él tiene una agencia de publicidad y una agencia de consultoría que recibía millones de 20 secretarías de Estado, del Ejército, de los gobiernos estatales, etcétera. Pues obviamente, él está escribiendo contra AMLO pagado por grupos empresariales, todo eso, para desacreditarlo, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, se descubrió, y esas son algunas de las cosas buenas que ha hecho el gobierno, quién recibía dinero de los periodistas en el periodo de Peña Nieto. Y desafortunadamente, por ejemplo, también se descubrió por investigaciones fiscales que Enrique Krause y la revista Letras Libres recibieron muchísimo dinero, 500 millones de pesos del empresario Agustín Coppel para desacreditar a AMLO. Entonces yo, por ejemplo, yo leía a Enrique Krause, pero ya no lo leo porque pues, digo, pues este señor recibió 500 millones de dólares de Agustín Coppel, del empresario de Sinaloa más importante,
para hacer una campaña anti-AMLO durante la campaña y después, pues ya como que la revista Letras Libres ya no me dan ganas ni de leerla, ¿no? Pero, por ejemplo, la revista Nexos es muy buena y la página web es realmente muy buena. Y pues todo es tu criterio, tú escoge tus comentaristas, pero sobre prensa escrita y sobre periodismo de investigación digital bueno, reconocido, ¿no? Es lo que yo te podría decir. Pero no te valgas ni por redes ni por televisión o radio, porque no está muy pagado, muy tendencioso. Hay buenos periodistas en la televisión, pero ellos mismos para sobrevivir están silenciados parcialmente, vamos a decir. En algunas cosas les dicen, di lo que quieras. En otros temas, yo te puedo decir con conocimiento de causa, esto de NESA, Iztapalapa y Ecatepec, eso ya me lo han dicho varios periodistas. Oye, ¿por qué no mandas un reportero a NESA? Eso es como mandar a entrevistar al Chapo en épocas de Felipe Calderón. No se puede. No pueden ir a hospitales, por ejemplo. Y además en los hospitales, en parte por medida de salud y en parte también para controlar las versiones que salen de los hospitales. En los hospitales a la gente, los familiares de los enfermos, no les dan información físicamente hablando. Se las dan por internet y por teléfono celular, pero por una razón, para que no estén afuera de los hospitales, que eso es bueno, porque así no contaminan, pero también los periodistas no pueden tener acceso a la gente para ver qué pasa con sus enfermos, ¿no? O sea, hay muchos que sí han contactado periodistas de mi enfermo, está en tal hospital, no sé nada, solo me dan un parte cada 2 días por internet. Yo hablo con él una vez cada 3 días, es una violación a mis derechos humanos y a los de mi enfermo, pero es muy disperso eso. Cuando tú tienes a alguien muriendo en un hospital o súper enfermo, lo menos que te estás preocupando es ver si te busca un periodista o no, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, no sé si mi respuesta te satisfizo, Yénica. ¿Quiere aprovechar? Oye, yo te iba a preguntar otra cosa mientras la gente se decide aquí. Sí me contestaste lo de la ley de seguridad, pero la ley de seguridad que acaba de pasar, o sea, lo de los militares ahora que acaba de pasar con AMLO. No, eso es un acuerdo, eso es un acuerdo de una página publicada en el Diario Oficial, creo que de forma desafortunada. Tiene una página. No dice nada, solo ratifica lo que dice la ley de la Guardia Nacional, que los militares están autorizados para estar desplegados en seguridad pública. Y yo creo que él lo hizo por presión del ejército, por lo que se estaba hablando, sobre todo que se decía que el ejército se estaba aprovechando mucho de las obras del aeropuerto y todo eso. Él en ese decreto de una página ratifica algo que ya está escrito en 20 leyes durante los últimos 20 años. Se hizo mucho ruido. Los periodistas hicieron mucho ruido hace un mes, porque eso fue el 11 de mayo, pero ahorita ya nadie se acuerda que existe, porque ese acuerdo no tiene fuerza de ley. Solo lo hizo el presidente. No pasó por el Congreso, no pasó por la Cámara de Diputados, por el Senado. No dice nada. O sea, para mí ese acuerdo de hace un mes hizo ruido mediático y es irrelevante, ¿no? Los que saben de cosas militares y de seguridad dicen, pues ¿y qué? No dice nada, no es una ley, ningún diputado la firmó, ningún senador la firmó, no afecta nada al sistema judicial que tiene que ver con cosas militares, pues no menciona nada del Poder Judicial, del Ministerio Público, entonces pues es como accesoria. Yo la verdad no sé ni para qué se le ocurrió escribir un papel. Alguien se lo escribió rápido a petición de alguien, debe de haber sido el secretario de la Defensa, para que quedara claro que el ejército pues tiene muchas atribuciones y que nadie esté protestando, ¿no? Pero tú hablaste del AMLO 1, 2 y 3. ¿Y cuál es el AMLO 3 ahora, y a corto plazo en su relación con el ejército? Bueno, el AMLO 3 es el que está desesperado porque lo quieran los militares. Entonces los militares lo quieren mucho en términos salariales. Son las únicas instancias del gobierno federal que no han recibido recortes de salario directo y tampoco les ha recortado las becas de sus hijos, por lo cual pues pueden estar muy agradecidos, ¿no? Porque ahorita el director del Banco de México recibe menos dinero que un coronel del ejército. Un coronel del ejército con 2 hijos gana el doble de sueldo, doble de ingresos para él y su familia
que el director del Banco de México. Te lo puedo asegurar. Pero 100%. Entonces el AMLO 3 está desesperado por estar bien congraciado con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son leales, hacen lo que él dice y se aplica la ley española. Obedezco, pero no cumplo cuando no quiero. Cumplo cuando sí me conviene. O cumplo cuando no me queda otra. Por ejemplo, hay una inundación y hay que mandar 2,000 marinos a Tabasco. Bueno, o sea, ahí no me queda de otra. Tengo que hacer lo que el presidente dice y acompañarlo cuando él quiera, ¿no? Que el presidente me ordena no sé qué, tienen algo de capacidad de veto cuando despliegues militares. Le pueden decir, oye, no tenemos mucha capacidad para ir a perseguir a las montañas de Sinaloa, al Mayo Zambada. Tienen algo de capacidad de veto. Pero él ha mostrado mucha desesperación por llevarse bien con ellos. Y los voceros del ejército que son anti-AMLO son los retirados. De ahí vino la reacción de los retirados el día 25 de octubre del año pasado con la famosa carta del general Gaitán, hablando muy mal de AMLO, pero lo hicieron. El ejército habló muy mal. Bueno, hay quien dice que el general Sandoval debió de haber renunciado con la carta del general Gaitán por una razón, porque la reunión con los retirados donde se leyó esa carta fue en una instalación militar y con ellos uniformados. Que si el general Gaitán hubiera escrito una carta contra AMLO, pero hubieran hecho su reunión en vez de en una instalación militar, en un hotel y con saco y corbata, lo hubieran podido firmar 1000 y no tiene ningún efecto, porque son retirados. Pero lo hizo invitado por el secretario de la Defensa, en un desayuno invitado por el secretario de la Defensa, todos uniformados y todos aplaudiéndole al general Gaitán el contenido de la carta, incluido el secretario de la Defensa. Entonces, que eso fue una tontería del secretario de la Defensa, los que opinan dicen que es una tontería porque pues, es medio tonto. O, de plano, hizo una insubordinación al presidente y que lo que hubiera hecho el presidente es renunciarlo y meter a otro. Porque además entre ellos, pues, quererse el secretario de la Defensa, si hay que obedecer a AMLO, se mueren de ganas 20 generales. Los 12 que son comandantes de región, los 12 que tienen 3 estrellas, más los que tienen 3 estrellas en el activo, que administran la subsecretaría, el Estado Mayor, todo eso. Pues con que el general Sandoval haga otra, lo renuncia y todos vengan. Además, él sí dijo, cuando nombró el gabinete, aquí nadie tiene comprado el puesto 6 años, incluidos los militares. O sea que otra de esas sí renuncia a Sandoval. Lo que pasa es que en el momento COVID, con todo lo que están haciendo, que el aeropuerto, que esto y que el otro, renunciarlo sería como, causaría mucha sacudida en el ejército. Ahora bien, la relación formal es muy buena. Y no va a haber otra protesta como la de octubre del año pasado, como la de Gaitán, no creo que se vuelva a dar en todo el gobierno. A menos que se deteriore mucho la situación social y que llegaran a hacer algo muy grave de violación de derechos humanos, que tenga mucho reclamo social. Por ejemplo, que repriman una marcha y que haya un muerto, 2 muertos, estudiantes golpeados o mujeres, etc. A menos que haya algo muy grave, no va a alterar la buena imagen que el ejército tiene en el gabinete de gobierno y sobre todo, pues, con el presidente, ¿no? Tendría que haber algo muy grave, como lo de Ayotzinapa, por ejemplo, y que haya una respuesta tremenda fuera del país, OEA, ONU, Amnistía, etcétera, y que haya una réplica de esa respuesta al interior del país con ONGs, defensores de derechos humanos o en la Comisión de Derechos Humanos, para que se altere la relación cívico-militar. Si hay una represión, pero no es muy grave, no muere nadie, ni va a haber nadie castigado, ni nadie juzgado, y todo el mundo, porque hay una parte de la sociedad que es conservadora, que si hay gente protestando en la calle, pues hay que darles mano dura. Que si hay ladrones, o sea, la gente dice, yo voy a llevar un cuchillo en mi pantalón. Si me piden la cartera, le saco primero el cuchillo. La gente piensa mucho en la autodefensa, pero la autodefensa es una respuesta a la blandeza del Estado, la blandeza del gobierno. Por ejemplo, los habitantes de Polanco firmaron una carta que no la han divulgado la prensa, porque la marcha de los anarquistas de hace, ¿cuántos días? Hace 10 días, fue en Polanco, rompieron todos los cristales de las tiendas de superlujo del presidente Mazarik
las puertas de cristal de muchos edificios de superlujo y todos los vecinos de Polanco, incluido el Bester Gordillo, firmaron una carta diciendo que pedían orden y mayor vigilancia y represión a la policía de la Ciudad de México. Ellos no agredieron a los anarquistas porque decían que si le echas un cerillo al fuego, pues se prende más. Entonces, en otras palabras, los anarquistas hicieron lo que quisieron en las calles de Polanco, además del circuito de Reforma. Pero de Reforma se fueron caminando alrededor de 500 anarquistas, todos vestidos de negro, con piedras, palos y todo, y nadie los paró. Ni siquiera los pararon, por ejemplo, con las armas que tienen light, el gas lacrimógeno, por ejemplo, ¿no? Que se supone que no deja secuelas ni nada, nada. Les tiraron 3 gasecitos y ya. Aquí está Elo. Elo, tú tienes un comentario aquí, ¿verdad? A ver, es una pena que supuestamente la Secretaría de la Función Pública, que fue creada para fiscalizar y controlar el actuar de la Administración Pública a través de sus órganos internos y de control y la Contraloría General de la República, es decir, evidencia de todas las cosas sucias que existen. En el caso de la Secretaría de la Defensa, que por lo que nos cuenta son intocables, encima se atrevió a pedirle a AMLO que no les bajara los sueldos a los de arriba, porque no había tales, según él, todos son iguales. Interesante tu tema, muchas gracias. Mira, el tema de los sueldos, Elo, encontraron una fórmula mágica increíble para ocultar los sueldos. Más bien, para ocultar los sobresueldos. Porque yo creo que las colegiaturas de los hijos es un sobresueldo. Pero la contabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional no pone que esa beca es para el general. Saca al general de la nómina y hace una cuenta especial con el nombre de su hijo. Entonces, si en Hacienda ven las listas de sueldos y becas de la Sedena, nadie sabe a quién se le está dando beca. Nadie sabe. Una muchacha de 22 años, le pagan el Tecnológico Monterrey. Nadie sabe hija de quién es, excepto si llegara a tener un apellido muy raro. Pero si es a susodicho hijo de generales González, Martínez, Pérez, Benítez y todos los apellidos López y lo que sea, ¿cómo vas a saber de hija de quién es? Entonces, le ponen su registro federal de causantes, se registra en Hacienda con el nombre del hijo y solo en una contabilidad interna se sabe que es hija de un general. Entonces, para efectos fiscales, contables, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, etcétera, no hay vínculo entre el general y sus hijos. Por lo tanto, el sueldo es su sueldo. Ahora, los militares no pidieron que no les tocaran en su salario. Simplemente él les dijo informalmente, a ellos no se les baja el salario porque tienen una labor de riesgo y ya. Entonces no los toca en salario. No han bajado ningún beneficio social a los miembros de la Sedena por eso, pero no es de que ellos ahí le hayan dicho o nos mantienes el salario o no te apoyamos. Eso nunca fue así. Por eso el AMLO 3, el del AMLO como presidente con los militares, es darles todo para que estén contentos. Muy similar a Calderón, ¿eh? Calderón les daba, antes de que ellos pidieran, ya les estaba dando. Eso de las becas para los hijos, no la pidieron. Él se las dio, él lo diseñó para que estuvieran contentos al hacer la guerra al narcotráfico, para que no hubiera quejas. Y inventaron también un bono de guerra, que quiere decir que cuando un militar está desplegado en una zona de alto conflicto con el narcotráfico, tiene un sobresueldo. Ese es un bono de guerra. Ese es normal en casi todos los países del mundo. Pero el bono de guerra, pues, significa que, por ejemplo, si un coronel estudia en el Colegio de la Defensa Nacional, su maestría, no tiene ningún bono. Gana su sueldo y ya, más las becas de los hijos. Pero si un coronel lo mandan a Sinaloa, recibe el 80% o más de su salario en un bono porque está en Sinaloa y corre peligro su vida. Entonces, de esa forma, es un castigo para los militares estar en la Ciudad de México o haciendo cosas administrativas o estudiando porque no hay sobresueldo. No hay bono de guerra, vamos a llamarlo así. Pero entonces todos quieren ir a perseguir al Chapo porque pues, les dan un sobresueldo muy grande.
Entonces, sí, la guerra al narcotráfico tiene que ver mucho con dinero, ¿eh? Tiene que ver mucho, mucho más de lo que la gente cree. Ahora, por ejemplo, esto de las becas a los hijos de los militares. Eso se sabe, nadie lo refuta, pero nadie tiene pruebas. Yo no tengo pruebas de eso. Pero todos los alumnos míos en la Marina, en el Ejército, me han corroborado que es cierto. Yo soy íntimo amigo de un almirante, de un coronel, de un general, etcétera. Y yo he visto cómo mandan a sus hijos a las mejores escuelas que con su sueldo no podrían pagarlo nunca. Nunca, 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 nunca. El Tecnológico de Monterrey, la mensualidad de la colegiatura es igual a la del sueldo de un teniente coronel. No podrían, simplemente no podrían. Se tendría que ir a una universidad pública. Y es un verdadero lujo que ellos, sus hijos, estén en esas universidades. Yo no estoy tanto en contra de eso. La cosa es que no sea una política solo para militares. Ojalá y fuera para los funcionarios del Estado mexicano. Ojalá todos tuviéramos esas oportunidades, ¿no? Raúl, déjame preguntarte una otra cosa. Tú dices, él hace todo, o sea, AMLO hace todo por quedar bien o por ser popular con los militares. Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, los militares son su política de seguridad, su garantía de que va a haber algún día algún tipo de orden. Mira, AMLO sabe que si da una orden, ellos la acatan rápido. O sea, que es una burocracia muy rápida. Por ejemplo, si él dice, vamos a construir un hospital militar, como hicieron hace 15 días, en un campo de fútbol del ejército, ese hospital militar está en una semana. El hospital COVID que se hizo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es el más grande de la ciudad, que lo construyó el Seguro Social, se tardaron un mes en levantar. Entonces, los militares tienen una capacidad de reacción muy rápida y no tienen problemas administrativos. O sea, si un militar recibe una orden del presidente, porque esa es otra. Los militares para viajar, para usar avión, todo eso en sus traslados, no tienen que pedirle permiso a nadie. Si tú eres funcionario de la Secretaría de Educación Pública y quieres ir a supervisar un programa federal a Oaxaca, te tardas una semana en que te aprueben todo. Si tú eres un funcionario del ejército y tienes que ir a ver una operación militar a Michoacán, en una hora te subes al avión y vas. Entonces son de rápida reacción. Entonces, si por ejemplo el presidente dice, me construyen un hospital militar acá, los mismos militares van y le dicen al presidente, podemos construir un hospital militar en la cancha de fútbol del Centro Superior de Estudios Navales. Ellos mismos van y le dicen, en una semana está puesto. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Marina pueden disponer del dinero en 2 horas. Van a una casa de materiales y dicen, voy a construir un hospital de campaña, quiero techos, ¡pum! Quiero 1 kilómetro de techos y buenos. Aquí está la paga. Y me los entregan en 3 días. Eso, y sobre todo la lealtad. Ellos, como son silenciosos y de rápido uso, son leales, no protestan en público. Los uniformados no protestan en público nada, se quedan callados, no hablan mal del presidente. Muchos te dicen, ya ni siquiera quiero hablar mal del presidente en privado porque no vaya a ser que alguien me escuche, ¿no? Se quedan callados y hablar mal del presidente que no lo soportan en privado. Pues se lo aguantan solo con su esposa y sus hijos y adiós. Y les dicen, y a su esposa le dicen, no hables mal del presidente porque no vaya a ser que yo tenga problemas, que se entere el secretario de Marina, que mi esposa anda hablando mal del presidente. Y ya. Él está pagando la lealtad. Y así han sido, bueno, Calderón fue así. Casi todos han sido así, ¿no? Yo creo que Zedillo fue el presidente que más tuvo problemas con el ejército, pero no había guerra al narcotráfico, como la conocemos ahora. Él sí tuvo muchos enfrentamientos con los militares, por ejemplo, con el tema Chiapas. Los militares querían lanzarse sobre el ZLN y él estaba todo el tiempo parándolos para que siguiera la negociación, los diálogos de San Andrés, todo eso, ¿no? Entonces tuvo muchos enfrentamientos. Zedillo tenía que tener contentos a los militares porque ellos estaban diciendo que estaba vendiendo el país a Estados Unidos, porque se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio y que entonces empezaba la cooperación militar con Estados Unidos y a ellos no les gustaba por las supervisiones de Estados Unidos.
supervisión en derechos humanos, supervisión en presupuestos, supervisión en doctrina, en esto, lo otro. Entonces no les gustaba que Zedillo haya dado la orden de acercar al ejército de Estados Unidos. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos le ofreció a Zedillo un montón de becas para que estudiara en las escuelas, en la Escuela del Aire de Estados Unidos, en los fuertes donde tienen escuelas especializadas que en electrónica, que no sé qué, que en esto, que lo otro. Muchas becas. El ejército no mandaba gente al principio. Hasta que Zedillo le dijo al general, usted me manda a toda la gente a los cursos, hay que aprovechar esos cursos. No, es que no dan doctrina nacionalista y nos quieren intervenir. No, van porque van. Y entonces, Zedillo tenía muchos enfrentamientos con el ejército. Fox no tenía idea de cómo tratar a los militares, ni nunca lo tuvo, solo que nombró a un general procurador de la República, y ese procurador militarizó toda la procuraduría, que es la aberración máxima, militarizar la justicia, ¿no? Con militares en activo. Ni siquiera se tomaba la molestia de llevar a la procuraduría militares que hubieran estudiado también derecho, que los hay. A los que eran sus amigos adentro, sin conocimientos básicos, no sabían ni qué decía el artículo 1 de la Constitución. Solo reciben órdenes. Bueno, ahí hubo un problema con López Obrador, porque cuando lo quisieron impugnar para ser candidato a la presidencia en el año 2006, fue un coronel que se llama Ramos, que él sí era abogado, era subprocurador, el que hizo toda la argumentación jurídica para fregar a López Obrador. Ese coronel Ramos sí no la contó. Le dijo al secretario de la Defensa que se iba del ejército inmediatamente y que le hicieran investigaciones de cuántas casas tiene, de qué puestos ha estado, no sé qué, porque López Obrador, como es de emociones intensas, sí se la tenía jurada ese coronel, ya era general hace 2 años. Entonces, él es de emociones intensas, ¿no? Bueno, todos sabemos que él es de emociones intensas, no necesito yo decírselo, ¿no? Aquí hay otro de Eli, gracias por la respuesta. Claro, las reglas por debajo de la mesa las conocemos todos en la administración pública, comidas, choferes, etcétera. Bueno, esa pregunta es muy interesante, Eli, porque los militares no tienen restricciones del uso de ayudantes. Si tú eres coronel, tú puedes escoger, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres coronel, que tienes 3 hijas. Obviamente una esposa. Escoge un ayudante para la esposa, un chofer. Uno para la empleada doméstica para que vaya al supermercado y la acompañe. 2 para que cuiden a las hijas, mujeres que corren peligro en la ciudad, para que la acompañen al laibero, para que la acompañen, vayan y la recojan en la escuela. Escogen a sus asistentes como se les da la gana, no hay restricciones. Eso es impresionante. Un general puede tener hasta 15, pero un general en activo puede tener hasta 15 asistentes para su vida personal. Y en retiro les asignan comisionados. Cuando tienes el grado de general te asignan, porque como viviste en época de grandes riesgos y fuiste a perseguir al Chapo a Sinaloa, necesitas coche blindado, chofer y 2 guardaespaldas. Entonces, esos son paralelos, son beneficios paralelos muy fuertes. Porque, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo te puedo decir, en épocas COVID, pues no, yo me gasto poquito de gasolina. Ahorita me estoy gastando un tanque de gasolina al mes. Me cuesta 700 pesos. Sí, pero normalmente sin COVID yo gasto 4 tanques de gasolina. Bueno, un coronel y un general no saben lo que es pagar la gasolina con su bolsillo. Todos los coches que están asignados para ellos les ponen gasolina gratis porque son coches del ejército, todo. No gastan en gasolinas, en comidas, en esto, en lo otro. Jenica ya se retiró, ¿no? Pues sí, ¿tienen más comentarios? ¿Alguien más, Efraín? Bueno, sí, yo creo que nada más uno, bueno, estás hablando mucho de todo esto, como el gobierno y la relación gobierno y el ejército, pero con todo esto de la policía, es realmente que, o sea, el ejército que, o sea,
a los ejércitos lo están haciendo realmente policías o es de que realmente sí se van a entrenar, o sea, va a ser algo como híbrido, o sea, a la policía la van a entrenar mejor para que sirva, bueno, haga su función de una mejor manera sin que tenga como esta, no sé, se podría decir libertad de operación que tiene el ejército. Mira, que el ejército, que a los soldados los hagan policías, eso ni lo necesitan, no necesitan, porque lo han hecho siempre. Han estado en las calles siempre. Entonces, de alguna manera, ya tienen un entrenamiento como policías. Necesitan un poco más el entrenamiento para ser policías preventivos. O sea, policías de despliegue, de contacto directo con la población, la Guardia Nacional. Pero para muchas cosas, esos soldados nunca han sido soldados. Para muchas cosas siempre han sido policías. Vigilar migrantes, hasta el combate al narcotráfico es una actividad policíaca, solo que de alta complejidad, ¿no? Obviamente. Entonces, los reentrenamientos de los soldados, por eso son cursos muy rápidos, son de 1 mes, 2 meses, pues porque ya tienen todo el entrenamiento de su vida militar entrenados como policías para la seguridad interna del país. No necesitan mucho más entrenamiento. Si realmente fueran soldados, y los van a transformar en policías, el entrenamiento tendría que ser de 1 año. Okay. Por lo menos, ¿no? Sí, Pero sí. ahora ahí te podría yo decir, son malos soldados y malos policías, porque los entrenamientos también son bastante deficientes. Sobre todo no tienen mucho entrenamiento doctrinal, no tienen mucho entrenamiento en derechos humanos. Son más cosas operativas. Y eso sí te lo puedo decir con conocimiento de causa. Todos los militares, todos, odian los derechos humanos. Todos odian los derechos humanos. No hay militar que no odie los derechos humanos. Los consideran un mal necesario de la democracia que se los impone. Y por eso aman al general Cienfuegos, que quiso sacar todo lo de los derechos humanos de la ley. Ok. Ahora, eso de los derechos humanos que te digo, de que todos los militares odian a los derechos humanos, yo te podría decir que en casi todo el mundo es igual. Por lo menos en América Latina es igual. Quizás en Europa sea diferente, pero en Estados Unidos es igual. Desde a un soldado, a un oficial del ejército de Estados Unidos dicen, voy a ir a Irak, ahora me tengo que leer todos los manuales de derechos humanos porque capaz que acabo en la cárcel. No soporto a los de derechos humanos. Así te dicen. El otro día, bueno, no el otro día, hace como 1 año, me invitaron a un cóctel de despedida de 3 miembros militares de Estados Unidos que trabajaban aquí en la Agregaduría de Defensa. A uno lo iban a mandar a Nigeria. Entonces me estoy diciendo, Raúl, ¿tú sabes para mí lo que significa ir a Nigeria? Tengo que leerme todos los manuales de derechos humanos. Y además, si yo quiero hacer algo cuando vaya, no sé ni qué voy a hacer. Tengo que pedir opiniones, tengo que contratar a un abogado para preguntarle si lo que voy a hacer es correcto o no. No soporto lo de los derechos humanos. Todo, pero esos, y de los sudamericanos ni lo digas. Porque alguien que es general ahorita, o almirante, en la época de las dictaduras militares, eran sargentos, tenientes, y su doctrina es de reprimir y hacer lo que quieran con la gente, sin que nadie les pusiera condiciones. Entonces ellos están adoctrinados así. Y las doctrinas militares de los ejércitos cambiaron muy lento. No es de que llegó un presidente democrático y ya cambió toda la educación militar, eso no es cierto. En los años 90, cuando ya se habían retirado los militares del poder en América Latina, en todas las escuelas militares de América del Sur no había habido cambios en las materias. Entonces seguían dándoles las mismas clases sobre cómo tratar a la población, etcétera, etcétera. Poco a poco algunos presidentes obligaron a los militares a que les metieran cursos de derechos humanos, pero en algunos países, no creas que todos, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Colombia, te puedo asegurar que nunca tuvieron cursos de derechos humanos. Yo tengo otra pregunta. Raúl, dime, por ejemplo, hoy me llegó estoy en una red de cuestiones de género aquí en Suecia y estaban buscando justamente el ejército sueco, una organizadora de cursos de género
para el ejército. De Suecia. En Suecia. Sí. ¿Qué tanto, cómo ven la cuestión de géneros? Como me dices, debe ser terrible en el ejército. Mira, en el ejército y en la marina ha avanzado, pero no en las áreas directamente vinculadas al despliegue. Ha avanzado mucho, sobre todo en la parte de medicina militar, odontología, medicina, las mujeres sí están plenamente integradas. En la parte administrativa también, la parte administrativa hay muchísimas mujeres. En la parte operativa ya muchísimo menos. Ahora, yo donde sé que saben mucho del tema de mujeres militares es en una organización argentina que se llama RESDAL. Incluso han escrito libros sobre mujeres en los ejércitos. Hicieron una investigación pagada por Canadá, creo que Canadá y algún gobierno de Europa, Inglaterra o algo así, sobre la misión de paz de Haití y las mujeres, el rol de las mujeres militares. Porque, por ejemplo, se hicieron hospitales militares. Haití es un país, pues como todos sabemos, súper empobrecido. Casi no había hospitales en Haití cuando llegó la misión de la ONU. Y el ejército de Argentina puso el hospital militar más grande de Haití, con carpas y todo muy bien formado. Pero tenía deficiencia de mujeres militares, de mujeres doctoras militares, para los partos. Y las haitianas, el hospital estaba abierto para la población. Y las mujeres haitianas no querían que los atendieran hombres médicos. Entonces las Naciones Unidas estuvo haciendo un reclutamiento entre ejércitos para ver de dónde sacaban mujeres militares, doctoras, etcétera, etcétera. Y ellos, los del RESDAL, esta agrupación, tuvieron un fondo para ir a Haití y ver cómo funcionaban las mujeres en los ejércitos del ejército de la ONU en Haití. Y todo eso está publicado. Es una página web que se llama RESDAL. Y luego hicieron publicaciones de los ejércitos de otros países, el rol de la mujer. Pero tú dices que no hay ninguna resistencia a que haya más mujeres, ni no hay ninguna discusión sobre los derechos de las mujeres, las feministas y todo esto dentro del ejército. No, pero sí hay muchas clases de género dentro de ellos. O sea, ha cambiado la legislación. Por ejemplo, todos los cuarteles han tenido que poner sanitarios para mujeres, dormitorios para mujeres. Las mujeres militares tienen acceso a unos abogados especiales por si sienten que hay hostigamiento de un superior. Hay abogados externos a la Secretaría de la Defensa y a la Marina, a las que ellas pueden llamar, así como los teléfonos de 711 y cosas de esas, y contar su caso. Y supuestamente serían protegidas, si tienen pruebas de hostigamiento constante y que afecta su carrera militar, podrían hipotéticamente ganar un caso contra algún superior, pero públicamente no se conoce. Ahora, muchas mujeres que entran a los ejércitos y en la marina, cuando no son del área de servicios médicos o de servicios administrativos, las que quieren competir con los militares en carrera de arma, o sea, para hacer infantería de marina y todo eso, asumen como la competencia a ellas, como que quieren ser mejores militares que los propios hombres. Y tratan de demostrar que tienen más capacidad de mando, son más, ellas dicen que son más incorruptibles, que ellas mandan y se les tiene que hacer caso, como si una mujer estuviera en su casa con sus hijos y es una madre muy dura y les da órdenes, ¿no? Ellas mismas se autoufanan de eso. Las médicas y las administradoras no. Muchas mujeres se encuentran en la medicina militar. Es una buena carrera, bien pagada, con muchos... por ejemplo, una amiga de mi hija estudió medicina, que eran compañeras de la preparatoria, estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, y ella es especialista en cosas que tienen que ver con los militares, es especialista en rehabilitación, mucha ortopedia y todo eso. Pues la buscaron y tiene un contrato muy bueno. Y la única diferencia es que a ella no le gusta mucho el horario. Tiene que estar a las 6 de la mañana en el hospital de la Marina y luego la mandan al hospital militar y termina la jornada hasta las 7, 8 de la noche. Dice que son jornadas de 12 horas. Pero ahí no hay sindicatos, no puedes reclamar nada de la jornada. Le dijeron, aquí es tiempo completo. Y si un día te decimos que nos tienes que acompañar a Yucatán, vas de la noche a la mañana. Si estás aquí a las 10 de la mañana, si no hay una emergencia médica militar en Tamaulipas, te subimos al avión militar y vas y ahí duermes hasta que se resuelva.
Entonces tienen como horarios abiertos. Eso es otro tema. El tema del aeropuerto tiene que ver con los salarios y las jornadas de trabajo. Muchos abogados están diciendo que los soldados transformados en albañiles o albañiles que contratan los uniformes de soldados y los entrenan un poquito como soldados, hay una violación total a la Ley Federal del Trabajo. Con los horarios, sobre todo con los horarios. No hay pago de horas extras, por ejemplo. Y si tienen, en muchos ejércitos, porque eso ha habido estudios, yo he visto estudios comparativos, si tienen misiones civiles, vamos a llamarle así, medicina es una misión civil, administración es una misión civil, no militar, tendrían que pagarle horas extras. En Estados Unidos, los cuarteles se quedan vacíos a las 5 de la tarde. Se quedan solo los que hacen guardia, etcétera. Y solo si tienen una emergencia son llamados y les pagan horas extras. Pero es a los de servicios civiles dentro del ejército. Si es carrera militar, así de infantería, artillería, fuerza aérea, etcétera, no. Ahí sí la dedicación tiene que ser completa. La jornada laboral no tiene horas. Ni días. Ahora, si tú ves la propaganda de ellos, dicen que la mujer está perfectamente bien integrada. Eso es una mentira. Porque obviamente los militares son más machos que los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Eso es obvio. Tienen don de mando, ¿no? Les gusta gritar y dar órdenes. Oye, finalmente, ya para no cansarte tanto, Raúl, te iba a preguntar, ¿cómo ves la situación ahora a corto plazo con todas estas crisis? Y sobre todo, ¿crees que López Obrador tendrá la legitimidad necesaria para seguir con el grado de popularidad que tiene entre ciertos estratos frente a todas estas retos que se le están poniendo encima? Mira, él tiene mucha legitimidad. De hecho, es que ahí es... Yo interpreto las encuestas de otra forma. Supuestamente, él ganó con 53% de los votos. Y entre que ganó y más o menos hasta mediados de 2019, la popularidad se le fue para arriba. Llegó a estar hasta en el 75, 76%. Entonces, sus críticos dicen que le ha bajado del 75% al 48% que tiene ahorita. Pero esa lectura es engañosa. Aquí hay que tener en cuenta que los verdaderos seguidores de López Obrador, más o menos convencidos de él, son el 53% que votó por él. Entonces, solo le ha bajado digamos, del 1 de julio del 18 a ahorita, solo le ha bajado 5% de la popularidad, con la crisis de COVID. Entonces, yo creo que él se va a mantener así, excepto dos variables. Si pierde el gobierno el control de la crisis de COVID, o sea, que haya mucho más muertos y mucho más enfermos y que los hospitales se desborden, y que pase un poco lo que pasó en Nueva York, o ni siquiera en California, porque en California lo controlaron, en Nueva York. Podría ahí ya golpearse mucho más el deterioro de su imagen, o que de plano la crisis económica pegue durisísimo y que las dádivas que él da, becas, bonos, ya no tengan efecto en la población que antes lo seguía. Porque puede pasar lo que en El Salvador, por ejemplo, el presidente Bukele, el primer mes de la pandemia, regaló un bono de $300 a todos los pobres de El Salvador, a todos los jefes de familia pobres de El Salvador. Así, casi con mucha corrupción, porque no había control. Sí, pero para el segundo mes ya no tenía. Entonces empezó su desgaste. Entonces aquí el problema es que a López Obrador se le desgasten las finanzas como para la cobertura que tiene que dar de bonos, tarjetas para comida, etcétera, ampliarla por el desempleo. No sé hasta dónde tenga capacidad el gobierno para ampliar eso a 10 millones de personas más, no lo sé. Ahorita cubre perfectamente el 100% del universo de los de mayor edad y de los estudiantes. O sea, cualquier joven pobre, que tiene 22, 23 años, tiene una tarjeta de él. Aunque sea de 500 pesos, pero la tiene. Y por eso dicen que, por ejemplo, el año pasado decían que los mayores beneficiarios de esas tarjetas eran las industrias de la cerveza, ¿no? A los jóvenes les dan una tarjeta de 500 pesos para lo que sea y se la compran
en cervezas. Entonces, pero aunque sea eso, esos jóvenes que nunca antes nadie les había dado nada, sí reconocen a él que él se preocupa por ellos. Te digo, excepto un desborde de la crisis de salud o un desborde y falta de capacidad de control económica del presidente para repartir beneficios por medio de tarjetas, él va a seguir con una alta popularidad. Ahora, eso no quiere decir que su partido también la tenga. No hay correspondencia. Por eso está muy preocupado él mismo por la elección del próximo año, porque su partido pues no va a tener la popularidad que él tiene. Eso sí es un hecho, ¿no? Los líderes políticos de su partido, además, muchos tienen muy mala fama en el interior del país. Porque muchos se han paseado por todos los partidos políticos, PRI, PAN, el Verde, el que encuentren. Y ahora pues encontraron a Morena, ¿no? Pero eso es una pregunta abierta, yo creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que yo te estoy diciendo es lo que dicen todos los comentaristas de la prensa sobre eso. Y es una gran interrogante. Pero eso se sabrá, yo creo que ya va a haber un perfil más o menos de eso en octubre, noviembre, ya se sabrá si sí resultaron exitosas sus medidas o si se le desbordó lo del COVID y lo del dinero para las tarjetitas, ¿no? Vamos a ver. O si la delincuencia también se desbordó. Pues sí, también vamos a ver eso. No te creas, la gente está muy en la onda de la autodefensa, Mucha gente anda en la onda de la autodefensa. Sí. Yo conozco vecinas y eso que dicen, yo traigo un cuchillo me lo pongo abajo de la pierna en mi coche. Si me quieren robar, pues yo me voy a defender. Y hay gente, mucha gente piensa así, dice, prefiero a que me den una rajada de cuchillo que por mi honor yo también le responda con algo al ladrón. Mucha gente piensa así. Sí, yo creo que mucho se debe a la pues ineficiencia, o sea, no ha mejorado en mucho la seguridad en los últimos años y pues yo creo que pues sí, la gente se harta. Sí, sí, me ha tocado ver en lugares donde no hay ni policía, por ejemplo, donde yo soy, ahí no hay ni policía, pero cuando tienen que ir a recoger un cuerpo o algo, van como 5 patrullas y 2 carros del ejército. Claro, exactamente. Pero ya para qué. Sí, exacto. Pues sí está así la situación, Jaime. ¡Qué horror! Pues cada vez de estas charlas quedamos más horrorizadas unas veces que otras. Raúl, muchísimas gracias. Pues cómo no, es un gusto conversar con ustedes. Y estamos en contacto y cosas que saques tú de publicación, pues mándamelas y las hacemos circular también. Ándale, claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos entonces. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.